ente que dicta alguna sentencia según la jurisdicción donde él se encuentre. No es la persona que va a hacer el derecho, sino que simplemente va a aplicar lo que ya está, ya que no es tarea de él crearlo, sino de hacer una sentencia como tal firme. Por otra parte, tenemos que el alguacil es aquel oficial de la corte que nos sirve como intermediario para algunos diversos para regular algunos funcionarios de los tribunales donde se encuentran abogados, jurados y público en general, para dar una seguridad a la corte y mantener un orden. Tenemos también que el Ministerio Público es la persona encargada de ejercer la acción penal en nombre del Estado. Esta está bajo responsabilidad de una Fiscalía de la República. Ella va a tomar cualquier decisión. Por otra parte, tenemos a los auxiliares de la administración, entre ellas se encuentra un secretario, un socio y los asociados y los relatores. Para tomar en cuenta que los asociados y los relatores ya están, por decirlo así, nulos, pues ellos venían a hacer los caminos y los relatores eran aquellas personas que sacaban de duda, por decirlo así, dándole sus comentarios ya sea buenos o malos al juez. El secretario es aquella persona que transcribe y da fe de que todo está pasando en orden y toda la cuestión. Tenemos que, por otra parte, en las partes del proceso hay que decir que las partes son el demandante y el demandado, son las personas actoras que intervienen, a ellos se les llama parte. Allá tenemos lo que es la legitimación, que tiene dos clasificaciones, la ad causam y la ad processum. La causa es el interés que pueden tomar el demandante y el demandado para ese orden, pues la tenemos en la forma activa y pasiva. La activa es la cualidad del demandante y la pasiva es la cualidad del demandado. Ellos tienen que en el momento de entablar la demanda, tienen que demostrar, poniendo el ejemplo de unos bienes inmuebles, tienen que demostrar que la persona activa, que vendría a ser el demandante, es el dueño de ese bien inmueble. Entonces aquella persona pasiva, que en este caso vendría a ser el demandado, tiene que demostrar que lo que está diciendo el demandante no tiene cualidad, pues, sino que en su caso el demandado es el que tiene la potestad de ese bien inmueble, que es el ejemplo que estamos dando. Hablamos de las modificaciones de las partes. Las modificaciones de las partes en la parte venezolana pueden tener relación con el derecho sustantivo controvertido, que lo pueden hacer valer en el proceso, o puede ser las partes, o puede ser simplemente independiente de él. Estas modificaciones surgen efecto por seres vivos o se pueden dar mediante cuando la persona esté viva, pues, es decir, si todavía está siguiendo la causa, ¿verdad? Esa persona puede meter a otra persona y por eso se da una modificación en esa demanda. O también puede ser porque la persona fallezca y tiene que sobresalir otra persona. Tenemos, por otra parte, los liticonsorcios. Esto habla de pluralidad entre partes. La pluralidad no puede ser de una sola parte, pues, más sin embargo pueden haber muchas entre ellas. Tenemos una clasificación que nos habla de un liticonsorcio activo, que es cuando tenemos en presencia tenemos un solo demandado. Cuando hablamos de liticonsorcio pasivo, solamente tenemos, en la activa tenemos un demandante y en la pasiva solo tenemos un demandado. Cuando hablamos de una mixta, tenemos entre demandante y demandado. Cuando hablamos de un liticonsorcio necesario o forzoso, nos referimos, voy a darles un ejemplo de la herencia. En la herencia tenemos algo que es forzoso, ya que esa persona falleció y bueno, viene a dar un heredero como tal. Tiene una relación jurídica que podría ser papá o hijo, el papá se muere y tiene una relación jurídica porque tenían algo en común, pues. Tenemos por otra parte el voluntario facultativo. Nos habla, el facultativo nos habla de que esas relaciones se dan simplemente porque aquella persona, esa parte quiere entablar una demanda. Es decir, no tienes que esperar recibir varias partes, ¿verdad? Ni que haya una pluralidad, sino que esa persona toma la iniciativa propia. Tenemos por otra parte el impropio, que es cuando tú no quieres, cuando
y en ese edificio hay inquilinos, ¿verdad? A una sola persona está afectando como tal el problema, es decir, tenemos filtraciones en un solo bloque, ¿verdad? Pero a todos no es de manera impropia, ¿verdad? Porque todos vivimos en ese bloque, pero la persona que de verdad debería estar pendiente de eso vendría a ser ¿cómo es que se llama eso? La persona que cobra una encargada del edificio, pues condominio. La persona que está pendiente del condominio es la que debería ejercer la facultad de arreglar la parte, pues. Por eso la llamamos impropio. Tenemos por otra parte la inicial y sucesivo. Esto significa de que en una sola demanda se pueden entablar varias pretensiones. ¿Qué pasa? Que se da el proceso de la demanda y se entablan todas las pruebas posibles, pero en el transcurso del tiempo él quiere meter como más pretensiones, pues entonces por eso será inicial y por eso se le llama inicial y sucesivo, porque pueden entrar algunas otras partes, pueden entrar pruebas, entre otras cosas. Tenemos la intervención de tercero. En esta intervención de tercero, a veces puede ser forzosa o puede ser voluntaria. ¿Por qué? Porque de manera voluntaria tú puedes asistir como participante, ¿verdad? En algún tribunal con alguna demanda o X, ¿verdad? Pero cuando es forzosa, pongamos el ejemplo de que estamos en un caso de droga. A ese delincuente, por decirlo así, tuvo un participante, pues fueron dos, fueron aliados. Entonces esa persona no quería asistir porque obviamente la víctima no conocía de su paradero. Más sin embargo, la justicia hace que esa persona tenga que asistir porque simplemente estuvo en el caso. Pues ahí veríamos el caso de que ya estaríamos en presencia de una intervención a tercero. Eso es todo, lo dejo con mi compañero. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la representación. La representación consiste en el hecho de que el representante obra en nombre de otro y la voluntad propia del representante es tratada por la ley como voluntad del representado. Esto lo refleja en el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil. Dentro de la representación se encuentra la clasificación. Estas se clasifican en legales, voluntarias, representación sin poder, judiciales, el poder, su extinción y los deberes de las partes. Bueno, vamos con los legales. Es la facultad otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre de otra, recayendo en esta los efectos de tales actos. Puede ser obligatorio para el representante, por ejemplo, hijos menores por sus padres en virtud de la patria potestad. Ahora vamos a hablar sobre las voluntarias. Las voluntarias otorgan la facultad de representación del interesado para dar la sustitución del representante por el representante, quien deberá actuar en nombre e interés de aquel. Las legales, ¿qué viene siendo? Las legales están otorgadas por los tribunales, ¿verdad? Y las voluntarias, uno mismo, como quien dice particularmente, busca a su representante para actuar en virtud y en nombre de uno y tomar decisiones. Está la representación sin poder. Esto lo refleja en el artículo 168, ¿verdad? Podrán presentarse en juicio como actores sin poder el heredero, su coheredero, ¿verdad? Están las judiciales. ¿Verdad? Las judiciales actúan en virtud de ¿qué? De que ella estaba en caso de, como lo habíamos dicho, la patria potestad, esta la coloca el mismo tribunal, ¿verdad? La misma tribunal los asigna el representado y toma las decisiones. Representación sin poder. Esta debe constar de forma auténtica y esto también lo refleja en el artículo 151, ¿verdad? Esta va sin poder, esta debe otorgarse mediante escritura, documentos públicos o auténticos por un juez, registrador, funcionario o empleado que tenga la facultad para otorgar. Esto, ¿cómo viene siendo la representación sin poder? Esta la otorga mediante un documento, ¿verdad? Esta sirve, ¿verdad? Porque seleccionando un tercero, ese va a obrar en casos de incapacidad.
el tercero obraría y defendería al incapacitado y tomaría decisiones en nombre de él, ya que ese no se encuentra en las facultades para obrar por sí mismo. Está el poder, ¿verdad? Perdón, disculpe, su extinción. Puede extinguirse por diversas causas, ¿verdad? Por cesación, por voluntad propia, ¿verdad? ¿Cómo viene siendo voluntad propia? Que la persona ya no quisiera seguir obrando como un tercero y decide renunciar al poder. Como también viene siendo la muerte. La persona a la que le fue asignada el poder, mediante una muerte, ya no puede representar. Y también por elección, por cambio, como se diría. ¿Cómo quiere decir por cambio? Que la persona a la que fue seleccionada, el incapacitado ya no quisiera que esa persona lo representase y mediante lo cesa eligiendo otra. Están los deberes de las partes. Este se refiere a la disposición, como le explicaría, como eso se refiere, ¿verdad? Los deberes de las partes se entiende como el cumplimiento va de la mano de todas estas, ¿verdad? Es donde mediante la legislación se rige y se actuaría de manera dependiendo sea el caso en el que se encuentre el representante, con ayuda de la legislación, se deriva y actúa como son los pasos a los que debería llevar. Bueno, ahora para finalizar, vamos a hablar sobre los deberes del o los apoderados, ¿verdad? Se refiere a la disposición. Se refiere a la disposición de se refiere a la disposición de los padres, superiores, albáceas, socios y representantes de comercio, los cuales no solo están sometidos a los deberes que les impone la ley procesal, sino que también de las leyes sustantivas, que viene siendo el Código Civil y el Código de Comercio. Eso se refiere, ¿verdad? Como dice que ahora se refiere a la disposición de los padres. ¿Cómo viene siendo cómo es el cargo de los padres? ¿Cuál es su deber, su misión, como quien dice? Velar por la salud de sus hijos, por su bienestar, su educación y su alimentación. Los socios administrativos, velar porque cumplir con como quien diría, cumplir con su cargo. Un socio administrativo, ¿verdad? Hacer cumplir que todo vaya en orden, al igual con las otras antes mencionadas. Bueno, esto fue todo, espero que haya gustado y bueno, hasta luego.